pasado 20 de octubre de 2014, el Ministerio de Fomento, a través de la página códigotecnico.org, publicó la noticia de la disponibilidad de la herramienta de ayuda para la realización del informe de evaluación del edificio. En este curso breve pretendemos explicar las particularidades de esta aplicación a través de un ejemplo en el que se introduzcan los datos de un proyecto tipo. En primer lugar, y para poder comenzar a explicar el uso y manejo de esta aplicación, tendríamos que entrar en el siguiente enlace que aparece en esta propia página del código técnico. El enlace es el siguiente y es probable que aparezca un mensaje de seguridad parecido al que se muestra en pantalla, dependiendo del tipo de explorador que estemos utilizando. Lo que deberíamos hacer es pulsar en esta última opción, entender los riesgos, y seleccionar el botón Añadir excepción. En este caso, nosotros estamos utilizando Firefox y aparecería esta ventana Añadir excepción de seguridad. Lo único que tendríamos que hacer es confirmar en este botón. Una vez hecho esto, aparecería la pantalla principal de la aplicación del IEE. En esta pantalla inicial, además del botón de acceso a la propia herramienta, también tendremos los requisitos necesarios para la utilización de este programa o una explicación del informe de evaluación del edificio en cuanto a normativa, definición del IEE, obligatoriedad y una explicación también de cómo se realiza el informe de evaluación del edificio. Para acceder a la aplicación, repetimos, tendríamos que pinchar en este botón, acceder a informe de evaluación del edificio. Una vez aquí tendremos una pantalla de acceso al programa. Si no tenemos un usuario registrado, habría que pulsar en este botón, darse de alta, e introducir los siguientes datos para registrarnos: nombre, apellidos, DNI, email, crear un usuario y una contraseña, y también repetir contraseña pulsando en el botón guardar. La aplicación nos enviará un correo electrónico en el que activaremos nuestro usuario y recibiremos la validez de nuestro usuario y contraseña. Una vez conocido, vendríamos a esta pantalla de nuevo e introduciríamos nuestros datos. Una vez introducidos, pincharíamos en Login y aparecería esta pantalla principal en el que tendríamos tres botones: crear IE, modificar IE e importar IE. La primera de las tres opciones nos ofrece dos posibilidades. Por un lado, crear IE completo y crear IE con IT realizada. En cuanto a crear IE completo, aquí habría que introducir los datos correspondientes a accesibilidad y al estado de conservación. En el segundo caso, crear IE con IT realizada, habría que introducir los datos correspondientes a accesibilidad, adjuntar también el informe IT e introducir los datos correspondientes a este informe IT. En ambos casos se introducirán también los datos de la certificación energética del edificio. Para la recogida de datos, nosotros recomendamos utilizar el modelo incluido en el Real Decreto 233/2013, ya que nos facilitará la tarea de ir rellenando las casillas de la aplicación informática. En realidad, esta aplicación informática se trata de la versión telemática de este modelo aportado por el Real Decreto 233/2013. Hemos detectado que hay algunos datos que solicitará la aplicación y que no están recogidos en este citado modelo tipo propuesto por el Real Decreto 233/2013 y que son imprescindible conocerlos para poder rellenar los datos de la aplicación y que no aparezca ningún problema. Vamos a pulsar en Crear IE completo para así conocer todas las opciones que habría que ir rellenando a la hora de realizar el informe de evaluación del edificio. Aparecería este aviso: se va a crear un informe de evaluación del edificio nuevo, a lo cual tendríamos que aceptar. Aquí tenemos la disposición de esta aplicación, donde aparecería un menú horizontal que nos va guiando a través de los apartados incluidos en este modelo tipo de informe. Vemos que en primer lugar, y marcado en azul, está la opción en la que actualmente estamos, datos generales del edificio. Podríamos ir cambiando, pulsando en estado de conservación, en accesibilidad, en eficiencia energética o en acústica. Justo en una barra inferior
conocemos los pasos dentro de la opción anterior que estamos realizando. Identificación, agentes, datos generales o descripción normalizada son las subcategorías en que se divide esa introducción de los datos generales del edificio. Al igual que si pulsamos en estado de conservación, pues tendríamos otras subcategorías como datos generales, descripción del estado de conservación o valoraciones. Es importante recalcar que los datos del informe se van guardando cada vez que le demos al botón siguiente, situado en la parte inferior de la aplicación. Es decir, no existe un botón específico de guardado. En realidad, el botón sería el de siguiente. Por ejemplo, si de identificación decidiésemos pasar a agentes pulsando directamente en esta opción, todos los datos anteriormente guardados en la subcategoría identificación no habrían sido guardados si no hubiésemos dado previamente al botón siguiente. Además de los datos necesarios para completar el IEE de manera voluntaria, es posible introducir también los datos acústicos del edificio estudiado, pulsando en esta opción, acústica. Una vez finalizada la entrada de datos, procederíamos a gestionar los datos y a generar el informe. Para ello habría que presionar sobre este último icono de exportar y aparecerían tres opciones: informe IEE, que nos ofrecería un archivo en PDF sin archivos adjuntos, un IEE completo, que nos ofrecería un archivo en formato XML con archivos adjuntos que pueden almacenarse de manera local, y por último, exportación digital. Nos daría un archivo como copia de seguridad y para trámite administrativo. Vamos a volver al inicio para ver la segunda de las tres opciones que aparecen inicialmente. Modificar IEE. Esta opción nos da la posibilidad de generar, editar o borrar cualquiera de los 5 informes que tengamos guardados en nuestra base de datos. Decimos 5 porque es el número máximo que permite guardar dentro de esta propia aplicación para un usuario concreto. En este caso, el nuestro. Aquí vemos que tenemos 5 informes, con lo cual habríamos completado el máximo, no podríamos añadir ninguno más, pero sí que podríamos hacer la exportación, la edición o la eliminación de cada uno de ellos. Vamos a eliminar, por ejemplo, uno, con lo cual tendríamos en este momento 4 informes y podríamos añadir uno nuevo para nuestro usuario. Por último, la tercera de las opciones, importar IEE, en este caso nos solicitará un archivo con formato XML almacenado en el disco duro para su posterior tramitación telemática cuando se habiliten los diferentes registros autonómicos. Para crear nuestro primer informe de evaluación del edificio, habría que pulsar en la primera de las opciones Crear IEE, tal y como hemos explicado en el apartado anterior, y seleccionar la opción Crear IEE completo. Habría que ir introduciendo uno por uno todos los datos que se nos van solicitando. Para no extendernos demasiado, nosotros ya hemos creado previamente un informe, el cual vamos a utilizar para ir mostrando cómo rellenar todos los campos solicitados por esta aplicación. Con lo cual, lo que vamos a hacer es cargar ese informe previamente creado. Nos vamos a modificar informe y pulsamos en el botón editar. Los datos que se introducen en el primer apartado son los datos generales del edificio, comenzando con la identificación del edificio. Es importante recalcar que aquellos campos marcados con un asterisco son obligatorios y para poder continuar con la introducción de datos tendríamos que cumplimentar estos campos. Por ejemplo, debemos conocer la referencia catastral del edificio. Al conocerla, los campos de la identificación del edificio se rellenarían automáticamente. Si por algún motivo estos son incorrectos o queremos modificarlos, debemos presionar sobre el siguiente icono, para lo cual aparecerá un desplegable en el cual se podrán introducir los datos de manera manual, como así lo indica la propia aplicación. Los siguientes datos son los urbanísticos. Estos son de carácter informativo y no se solicitan en el modelo de IEE propuesto por el Real Decreto 233/2013. En este caso, si no disponemos de la información urbanística del edificio, no es necesario indicarla y la aplicación dejará seguir rellenando el resto de datos.
El último apartado de esta pantalla es el correspondiente a la información gráfica, en el que se incluirá un plano de situación y un máximo de 3 fotografías representativas del edificio. Pinchando aquí, podríamos buscar en nuestro equipo el plano de situación, al igual que en fotografías, pinchando aparecería el explorador para añadir las fotografías que tengamos guardadas en nuestro propio equipo. Recordamos, es importante pulsar el botón siguiente para acceder a la pantalla siguiente habiendo guardado los datos introducidos. Si por algún motivo pasamos de pantalla habiendo presionado los botones situados en la sección inicial de la pantalla, perderíamos todos los datos que se han introducido hasta ese momento. Tras haber presionado el botón siguiente, va a aparecer la siguiente pantalla, en la cual se indicarán los datos de la propiedad y del redactor del IE. A medida que vayamos completando los apartados de la aplicación, vamos a comprobar que algunos de los datos que se solicitan no están indicados en ese modelo de IE propuesto por el Real Decreto 233/2013. Este es el caso, por ejemplo, de los datos de la propiedad. Repetimos, esta aplicación distingue entre datos obligatorios, que son los marcados con asterisco, y los datos no obligatorios, que son los que no están marcados con un asterisco. Si por algún motivo no rellenamos algún dato marcado como obligatorio, la aplicación no nos va a dejar continuar y lanzará un mensaje de error. Aquí podréis comprobar que ya hemos rellenado estos campos que son marcados como obligatorio. Por ejemplo, seleccionar el régimen jurídico de la propiedad, marcar el titular y su CIF o NIF, el representante o los datos del técnico competente que suscribe el informe. En el caso del CIF o NIF, no es posible introducir un número inventado, ya que la aplicación comprueba si existe o no. Una vez rellenados los datos, presionamos el botón siguiente para que todos ellos queden guardados y accedemos a la siguiente pantalla: datos generales del edificio. En este apartado encontramos como campos obligatorios el uso característico del edificio, el año de construcción, la superficie de la parcela, la superficie construida o la altura sobre rasante, el número de plantas del edificio, la distribución del edificio, el número y superficie media, o la tipología edificatoria. Al igual que en el apartado que hemos visto anteriormente, hay datos que, aunque no aparezcan en la ficha tipo del Real Decreto 233/2013, están marcados como obligatorios y, si no los rellenamos, no podríamos continuar con la introducción de datos en la aplicación. En esta última sección hay un apartado llamado Documentación Administrativa Complementaria, en el cual se pueden aportar documentos que resulten de interés y que ayuden a complementar este informe. Para incluir cualquiera de estos documentos adicionales, hay que presionar sobre el icono Nuevo documento. Se desplegarían nuevos campos. En estos nuevos apartados que aparecerán se indicará el nombre del documento, así como otros datos tales como fecha, alcance o técnico responsable, y un pequeño apartado en el cual se puede hacer un resumen del tipo de documento que se adjunta. Se podría añadir uno o más nuevos documentos. Tras rellenar todos estos datos, presionamos el botón siguiente para que los guarde y acceder así a la nueva subcategoría pestaña Descripción normalizada. En esta pantalla se van a describir las características constructivas del edificio, las cuales se van a separar en 4 grandes bloques: cimentación, estructura, cerramientos verticales y cubiertas e instalaciones del edificio. Para acceder a las características de cada uno de los bloques habrá que situarse encima de ellos y presionar este símbolo más. Encontraremos un nuevo desplegable con las características disponibles para el bloque cimentación. Si hacemos lo mismo con el bloque estructura, estas serían las características disponibles para este bloque. Los bloques de cerramientos verticales y cubiertas e instalaciones del edificio, como comprobamos, requieren datos más concretos como superficies o tantos por ciento. Una vez finalizada la entrada de datos de la descripción constructiva del edificio, presionamos siguiente y de este modo finalizamos el apartado Datos generales del edificio. Como vemos, ahora es estado de conservación el que aparece
resaltado, puesto que habremos finalizado la entrada de datos generales del edificio. Como ya se ha comentado con anterioridad, esta parte sería la correspondiente al antiguo informe IT. En este caso, partimos del supuesto de que el edificio no cuenta con un informe IT, por lo que se deberá completar todos los apartados. En el caso de existir informe IT, este se podrá adjuntar al informe y solo habrá que rellenar las partes correspondientes que nos pida la aplicación. La primera de las pantallas que nos aparece es la de datos generales de la inspección. Como en los apartados anteriores, hay que rellenar obligatoriamente todas las casillas que tengan el asterisco. En este primer apartado se indicará la fecha de la visita, que pueden ser varias, el número de viviendas inspeccionadas, el número de locales y los medios o pruebas que vayamos realizando. Es importante indicar que el valor debe ser numérico, ya que si no es así, daría un error. Repetimos, podríamos incluir hasta un máximo de 5 visitas. También existe un apartado en el cual podremos apuntar cualquier tipo de observación que consideremos útil para la redacción del informe. La segunda parte de este bloque es la documentación disponible sobre las instalaciones comunes del edificio. Aquí debemos indicar la documentación a la cual hemos tenido acceso en todo lo que se refiere a las instalaciones. Estos documentos pueden ser contratos, certificados, revisiones, etc. Y por último, si fuese el caso, podremos indicar la fecha de la última inspección que ha tenido el edificio, así como los datos del técnico que la firmó y el grado de ejecución de las mismas según las indicaciones que se hubiesen dado. Como siempre, pulsaríamos en siguiente para que guarde los datos introducidos. Llegaríamos de este modo al apartado Descripción del estado de conservación. Este apartado cuenta a su vez con 5 secciones, las vemos marcadas en este apartado en azul oscuro, que serían cimentación, estructura, fachadas y medianerías, cubiertas y azoteas e instalaciones. En ellas, si se da el caso, se van a describir las deficiencias encontradas. Para describir una deficiencia, se deberá presionar sobre la sección que corresponda. En este caso, tenemos marcada cimentación. Y presionar el botón Nueva deficiencia para que de este modo aparezcan las casillas en las cuales se va a definir el daño. En este ejemplo que estamos realizando ya tenemos una deficiencia definida, por lo que podríamos editarla o eliminarla. Si pulsamos en editar, encontramos los diferentes campos que se solicitan. Y dentro de las opciones podemos indicar mediante un checklist si se considera grave esta deficiencia para condicionar el resultado del capítulo como desfavorable y también darle un nombre. El resto de apartados son opcionales, por lo que no sería necesario rellenarlos. Incluso también podríamos adjuntar fotografías las cuales ayuden a describir el daño. Repetimos, cualquiera de las deficiencias guardadas en cualquier momento se pueden editar o borrar. Pulsamos en siguiente, ya decimos esto es importante para guardar los datos introducidos. Comprobaremos cómo pasaríamos al bloque estructura, fachadas y medianería, cubiertas de azotea e instalaciones por último. Una vez completadas las deficiencias de estos grupos, pasaríamos al apartado valoraciones. Como puede verse, hay un total de 4 bloques diferenciados: peligro inminente, valoraciones por grupos, valoraciones finales y descripción normalizada de las deficiencias. El primero de ellos, existencia de peligro inminente. Si se da el caso en el cual exista una situación de peligro inminente, habrá que seleccionar en este checkpoint la existencia de peligro inminente y rellenar así los datos que describan el tipo de peligro, las medidas urgentes que hay que tomar y la fecha límite de la actuación. El segundo bloque es el llamado valoraciones por grupos. En él se indicarán si las inspecciones de los diferentes elementos de la obra resultan favorables o desfavorables. Aquí aparece marcado en color verde favorable y en color verde desfavorable. Para ello se deberá marcar la opción deseada presionando sobre los botones, y si el elemento resulta desfavorable, se desplegarán las casillas en las cuales puede indicarse
el plazo de inicio de las obras a ejecutar y también el plazo de finalización. Pulsamos en siguiente. Encontraríamos el apartado Valoraciones finales, donde se valorará si el estado de conservación del edificio resulta favorable o desfavorable. Pulsando en siguiente, llegaríamos a la descripción normalizada de las deficiencias. Esta sería la parte final en la cual se describen aquellas deficiencias que deben considerarse como desfavorables. Se trata de un listado en el que se indican una serie de daños en los diferentes elementos del edificio. Con esta sección finalizaríamos el apartado Estado de conservación. Pulsaríamos en siguiente y llegaríamos al apartado de accesibilidad. En él iremos completando todos los apartados referentes a la accesibilidad en el exterior, entre plantas y en las plantas del edificio. Además, en el caso que sean legalmente exigibles viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas, se indicará si existe o no un itinerario accesible que comunique los accesos accesibles con el resto de elementos comunitarios. Dándole el botón siguiente, grabamos los datos que se han introducido y accedemos al apartado Elementos accesibles. En esta sección se analizarán los elementos accesibles del edificio como plazas de aparcamiento, piscinas, servicios higiénicos, mecanismos accesibles. Si pulsamos en siguiente, de nuevo grabamos los datos y llegaríamos a informe y señalización. En él indicaremos si los recorridos o el acceso a ciertos elementos del edificio están señalizados o no. El apartado que sigue a continuación es el de valoración final, en el que indicaremos si el edificio satisface completamente las condiciones básicas de accesibilidad. Y por último, para finalizar la parte de accesibilidad, completaremos el apartado Ajustes razonables. En este indicaremos si las medidas que se han propuesto para mejorar la accesibilidad del edificio están dentro de lo que se consideran ajustes razonables. Pulsaríamos en siguiente. El siguiente de los apartados corresponde a la introducción de los datos de eficiencia energética. En este apartado se van a incluir los datos generales del certificado de eficiencia energética del edificio. Lo primero que hay que indicar es si el certificado de eficiencia energética ha sido realizado por nosotros o por otro técnico. En caso de haberlo firmado otro técnico, habrá que indicar sus datos obligatoriamente: nombre, NIF o CIF y titulación. En el apartado siguiente se deberá indicar la calificación energética del edificio y las emisiones en kilogramos de CO2 por metro cuadrado y año globales y parciales. El siguiente apartado corresponde a las demandas relativas a calefacción y refrigeración del edificio, así como a sus calificaciones parciales. El último de los apartados es el que corresponde al consumo de energía primaria del edificio, tanto global como parcial. Todos los datos a introducir corresponden a los que aparecen en el anexo 2 de la certificación energética del edificio. Por último, deberemos adjuntar al informe una copia de la certificación en formato PDF, lo cual es una opción que tenemos que realizar obligatoriamente. Lo haríamos pinchando en el botón Adjuntar PDF. Nosotros ya hemos subido una vez completados todos los apartados y sin olvidar presionar el botón siguiente, finalizaremos el último de los apartados obligatorios correspondientes al IEE, que sería el de certificación de eficiencia energética. De este modo llegaríamos al apartado acústica. La aplicación del IEE ha incluido la posibilidad de añadir datos acústicos, aunque a día de hoy no es algo obligatorio para completar el informe.
En esta parte se pretende describir el estado en el cual se encuentra el edificio analizado en materia de aislamiento acústico, así como también dar la posibilidad de sugerir medidas de mejora. La primera parte es una introducción en la cual se explican los motivos por los cuales se introduce este apartado. Si pulsamos el botón Leer más, encontraremos toda esta información. En el siguiente apartado se puede indicar si deseamos que el informe de acústica forme parte del informe de evaluación del edificio o no. Además, habría que indicar si el informe de acústica ha sido realizado por el mismo técnico que ha redactado el IEE o no. Y en caso de no serlo, habría que añadir sus datos. Como siempre, pulsaremos en Siguiente. Nos encontraremos con el apartado Datos acústicos generales. Completaríamos los campos y pulsaríamos en Siguiente. Este siguiente apartado corresponde a la descripción y análisis de los elementos del edificio analizado en relación con la protección frente al ruido. Este apartado se divide a su vez en varias secciones dependiendo de su ubicación. Nos encontramos con ruido exterior, particiones verticales, particiones horizontales, uniones o ruido de instalaciones, recintos de actividad. En cuanto al ruido exterior, en esta sección se describirán las características de elementos tales como fachadas, cubiertas o huecos, así como su estado de conservación. En el apartado de ruido interior, en esta sección se describirán elementos verticales de separación entre viviendas, zonas comunes, etc. La tercera de las opciones, ruido interior, particiones horizontales. En esta sección se describirán los elementos horizontales tales como forjados, pavimentos y techos, así como también su estado de conservación. En cuarto lugar, ruido interior, uniones. En esta sección se analizarán los encuentros entre los diferentes elementos indicando el tipo de contacto entre ellos. Y por último, ruido de instalaciones y recintos de actividad. En ella se describirán los diferentes tipos de instalaciones de la edificación, así como recintos de actividad o instalaciones o puntos singulares de estas. Como siempre, pulsaríamos en el botón Siguiente. Llegaríamos al apartado Valoración final del edificio. En él se va a valorar la situación acústica de la edificación según el estado en el cual se encuentren. Estas valoraciones tienen 4 niveles: bueno, razonable, regular o deficiente. Señalaríamos las correspondientes. Una vez evaluado el estado en el cual se encuentra el edificio, se pueden aportar tantas mejoras acústicas como se consideren adecuadas. Para ello, habría que pulsar el botón Nueva medida de mejora y aparecerían una serie de apartados en los cuales se podrían describir seleccionando el potencial entre las opciones alto, medio y bajo. Para incluir esta medida de mejora habría que pulsar el botón Guardar. Directamente aparecería justo debajo de este listado de medidas de mejora. Se pueden añadir tantas nuevas medidas de mejora como consideremos oportuno. Pulsaríamos el botón Siguiente y llegaríamos al último de los apartados, Pruebas y comprobaciones, en el cual se pueden indicar todas aquellas pruebas y comprobaciones que se hayan realizado para obtener los datos del informe. Sería el último paso de este informe. Pulsaríamos en Siguiente y llegaríamos a esta pantalla en la cual podremos generar nuestro informe. Bien, pulsando la primera de las opciones, Informe IE, donde generaría un PDF sin los documentos adjuntados. Bien, pulsando en IE completo, donde obtendríamos un archivo comprimido con todos los documentos que hemos adjuntado. Y por último, la exportación digital, donde se crearía un archivo digital que sirve como copia de seguridad y como archivo de tramitación administrativa electrónica. De esta manera daríamos por finalizada la explicación de la introducción de datos en esta aplicación de informe de evaluación del edificio.